Hola compañeros y compañeras de viaje. En este vídeo vamos a hablar de cómo pasar de pensar en positivo, en términos generales vamos a pensar en positivo, cómo pasar mediante 4 pasos a sentir que estamos concretando un objetivo auténtico que va con nosotros. Eso lo veremos después. Como siempre, antes leemos un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Hoy nos toca el artículo número 12 de esa declaración, ese tratado de buenas intenciones que dice así: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ahí queda este artículo número 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya sabéis, como siempre decimos, vamos a reflexionar sobre él y luego ponerlo en la práctica en nuestro día a día, como no, como siempre, con el desarrollo, con el crecimiento personal. En este tema, en este espacio, desarrollo personal, hoy nos toca, como decíamos, como avanzamos al principio, cómo pasamos del pensar en positivo, en términos generales, en que hoy puede ser un día maravilloso, en que yo puedo conseguir mis objetivos, a sentir que aquellos objetivos, metas o sueños que queremos son realmente auténticos, son más, digamos, espirituales que materiales. Bien, pues empezamos con el pensar en positivo. Hoy puede ser un gran día, puede ser un día maravilloso, puedo conseguir mis objetivos, yo me merezco conseguir mis metas como los demás. Vale, eso es pensar en positivo. Las cosas se tienen que solucionar, pero nos quedamos ahí, en lo general, en pensar en positivo. ¿Vale? Sí que es verdad que es la semilla mental, ¿no? En la mente es donde empieza todo, la semilla para luego ir avanzando hacia la acción y concretar objetivos, pero no nos podemos quedar ahí, en ese pensar en positivo. Sí que vamos a hacerlo para no sabotearnos. ¿Cuántas personas, como decimos, si el pensamiento es la semilla, cuántas personas se sabotean de entrada a la hora de conseguir sus sueños y sus metas? Es decir, igual no lo puedo conseguir, ya te estás saboteando mentalmente. Por eso lo de una primera idea de pensar en positivo en términos generales. Para ello, un ejercicio súper rápido que podéis hacer en cualquier momento, en cualquier situación en la que estéis en vuestro día a día. Cuando os venga algo negativo, un pensamiento negativo de que no podéis, de que algo os puede obstaculizar, siempre hacer este ejercicio. ¿Qué podéis hacer en ese momento? ¿Qué podéis hacer en ese momento para conseguir vuestro éxito personal? Con lo que tenéis a mano, una idea, un pensamiento, un lápiz, un papel, un libro, un CD de música, con lo que tengáis a mano, ¿qué podéis hacer en ese momento para solucionar esos retos que tenéis o para alcanzar directamente o conectaros con vuestro éxito personal? De esa manera ya pondremos la mente en positivo, en pensar en positivo. Este es un primer paso. Luego estará el segundo paso, que será el mindset, que es la mentalidad de lo posible. Es decir, ya no pensamos en positivo, en términos de que me tienen que pasar cosas buenas, sino que vamos a hacer posibles con la mente que esas cosas se pueden acercar a nosotros. Es el mindset, la mentalidad de lo posible. Luego el tercer paso será concretar, bajar a tierra esos pensamientos, esas ideas, para, digamos, intentar concretarlas más con el método SMART, su extensión, el método SMARTER y el DAFO. Es decir, tenemos un objetivo ahí planteado, pero nosotros tenemos habilidades, debilidades, y luego en nuestro entorno, pues nos inspira o nos puede, digamos, dar amenazas u oportunidades. Y el cuarto paso será quitarle eso material a nuestros sueños y dejar la parte más espiritual para que, como decíamos, sintamos que esos objetivos sean auténticos. Bien, hecho este primer paso, pensar en positivo con ese ejercicio, hacer con lo que tengáis a mano, ¿qué podéis hacer para conseguir vuestro éxito personal en ese momento? Vamos al segundo, que es el
mindset, la mentalidad de lo posible. Mindset es una palabra inglesa que podríamos traducir como mentalidad, ¿no? ¿Qué es mentalidad? ¿Cuántas veces hemos dicho, tú tienes este tipo de mentalidad, tienes esta psicología? Bueno, sería un sinónimo. Pues es el conjunto de creencias, actitudes, pensamientos, sentimientos y emociones que nos sirven para tomar decisiones en nuestra vida. Eso sería nuestra mentalidad. Mindset lo matiza un poco más y es la mentalidad de lo posible. Es decir, con todo ese conjunto de creencias que hemos dicho, actitudes, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es hacer posible mentalmente que nuestros sueños se cumplan. Bien, este término, mindset, digamos, lo definías así la psicóloga de Stanford, de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, Carol Dweck, y lo definía este mindset como la capacidad humana, después de haber definido como conjunto de creencias, actitudes, pensamientos, sentimientos y emociones. Digamos, la segunda parte sería la capacidad humana de abrazar los defectos, perseverar y creer que un cambio de personalidad es posible. Fijaros que dice abrazar los defectos, no huir o tapar u ocultar los defectos, sino abrazarlos. Es decir, son parte de nosotros. Es igual como el miedo. El miedo forma parte de nosotros, pero tenemos que saber gestionarlo. Abrazamos los defectos, perseveramos, es decir, constancia, esfuerzo, no sufrimiento, y creer que un cambio de personalidad es posible. Bien, pues podemos preguntarnos por qué hay mentes, ¿no?, y talentos que no atraen el éxito. Es decir, hay personas con unas grandes mentes, unas grandes inteligencias, con grandes talentos, y no acaban de alcanzar su éxito personal. Bien, pues la idea del mindset es cómo podemos transmitir la idea, una idea simple a nuestro cerebro para aumentar el grado de bienestar y de productividad. Y esto se refleja en una teoría simple, el mindset, la mentalidad de crecimiento. Según las investigaciones científicas, indican que a una mentalidad fija vamos a estar, barajando la mentalidad fija, ser una mentalidad fija, una mentalidad mindset, una mentalidad fija le costará crecer, mientras que una inteligencia de crecimiento, que está en mindset, es aquella que está dispuesta a aprender, tiene más probabilidades de alcanzar grados de éxito en la vida. Como decíamos, estamos entre estar con una mentalidad fija, que es rígida, cerrada, podríamos inventarnos el término neuroplasticidad, es decir, la mente se crea como una masa homogénea, que pastosa, que no nos deja pensar bien, ¿no? Frente al mindset, que es una mentalidad abierta, flexible, que se adapta, y aquí entraría frente a la neuroplasticidad, la neuroplasticidad, que es la conexión entre neuronas. Es decir, nosotros cuando aprendemos, cuando nos adaptamos, cuando somos flexibles ante lo que nos pasa en la vida, nuestras neuronas crean nuevas conexiones y eso hace que mejoremos mentalmente. Bien, pues este punto de vista, este mindset, crea inconscientemente un amor por el aprendizaje diario y la capacidad de recuperación de los fracasos. Muy importante, recuperación de los fracasos, resiliencia, los cuales son vías de aprendizaje esenciales para llegar a un buen logro. Estamos en mindset, la teoría se puede resumir así: si crees que creces y estás abierto a crecer, es más probable que crezcas. Si estás cerrado al cambio, es más probable que en efecto nunca cambies. Es decir, si haces las cosas de la misma manera, las soluciones, podemos aquí jugar con las palabras, se convierten en disoluciones. No acaban de cuajar. Y nos conducen a resultados, que serían los mismos resultados. Y por aquí podemos decir, en vez de a resaltados, que es decir, ese resultado con ese matiz, ese punto que resalta qué es lo que nos hace mejorar y así continuamente pasar de resultados a resaltados. Bien, las personas que creen que el talento se puede desarrollar
son los que realmente empujan, o las que realmente empujan, estiran y hacen frente, muy importante también, a sus propios errores y aprende. Si no estás en mindset, conscientes de ello o no, la mentalidad fija, la mentalidad, como decíamos, rígida, en realidad es una bomba enjuiciadora. Se hacen bien las cosas con éxito o se es un fracasado. Estamos ahí en el binomio éxito o fracaso. Y esa dualidad nos produce sufrimiento, porque estamos entre dos extremos, no hay término medio. En otras palabras, nuestras mentes están constantemente monitoreando e interpretando, pero a veces el proceso ese no es el indicado. Aparecen entonces la ansiedad, la depresión, la ira o la superioridad y la humillación. Estas son parte de esa mentalidad fija cuyo monólogo interior se centra en el juicio. En el mindset, por contrario, con otra mirada, las personas con una mentalidad de crecimiento también tienen sus propios procesos de monitoreo e interpretación de la realidad. Pero su monólogo interior, su diálogo interior, no enjuicia de una manera dual, éxito o fracaso, sino a partir de un panorama probable. No se trata de voy al éxito, sino fracaso, sino que qué posibilidades tengo para alcanzar esos, como decíamos antes, resaltados y no resultados. Bien, pues vamos a hacer el ejercicio de cuáles son los 4 puntos más importantes para estar en mindset, en esa mentalidad de lo posible. Bien, una persona con una mentalidad de crecimiento constantemente está poniendo en práctica estas 4 llaves para alcanzar o estar en lo posible. La primera, ser conscientes de la voz de la mentalidad fija. Es decir, está en nosotros la posibilidad de la mentalidad mindset y la posibilidad de la mentalidad fija. Y esa mentalidad fija es esa vocecita que nos dice cuando nos acercamos a intentar afrontar un reto: ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Tal vez no tienes habilidades o talentos necesarios para afrontar ese reto. ¿Qué pasa si no puedes? Será un fracaso. La gente se reirá porque pensaste que tenías mucho talento. El mindset escucha esa voz interna y opta por superar el límite del juicio. No enjuiciamos y buscamos simplemente lo posible. Somos conscientes de esa voz de mentalidad fija, pero no la enjuiciamos y nos vamos a lo posible. Segundo paso, pensar en lo posible. Siempre hay opciones. ¿Cómo se interpretan los desafíos y la crítica? Pues una opción es interpretarlos con la mentalidad que decíamos cerrada, fija. No hay talentos ni habilidades para afrontarlos. O todo es muy difícil o es imposible. O bien lo podemos interpretar con la mentalidad mindset, es decir, la realidad a partir del crecimiento. ¿Qué necesitas? ¿Qué estrategia, esfuerzos y amplitud de capacidades se deben desarrollar para alcanzar ese objetivo? Tercer paso, ya el primero, escuchar esa voz, ser consciente de esa mentalidad fija y superar el juicio. Segundo, pensar en lo posible. Tercero, hablar de lo posible en nuestro diálogo interior, nuestro diálogo con nuestro entorno, nuestra comunicación, en las conversaciones, hablar con la voz, no de la mentalidad fija, sino con la voz de lo posible. Una mentalidad fija, al acercarse a un desafío, a un reto, dice, como decíamos, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Una mentalidad de crecimiento diría, puedo aprender con el tiempo y con esfuerzo. La mirada fija dirá, si no lo intento, al menos mantengo mi dignidad y no cometo y evito errores. La mirada abierta, la mentalidad mindset, diría, si no lo intento, automáticamente no lo lograré. Mejor lo intento. Bien, y el cuarto paso sería pasar a la acción. Somos conscientes de la mentalidad fija, de la voz, pensamos en lo posible,
hablamos de lo posible y ahora pasamos a la acción de lo posible. Optamos por la opción de lo posible. La excesiva preocupación de una persona encerrada en una mentalidad fija le impide realizar movimientos, digamos que como visionarios. Este tipo de personalidad interpreta la realidad como siempre a la defensiva. En cambio, el hábito, porque al final todo es cuestión de hábitos, el hábito de creer en lo posible crea una mentalidad de crecimiento y nos da la oportunidad para acercarnos a nuestro éxito, en este caso nuestro éxito personal. Bien, pues dicho estos 4 pasos de una mentalidad mindset, vamos a nuestro tercer punto para, digamos, pasar de pensar en positivo, en términos generales, a sentir que estamos, digamos, concretando objetivos auténticos y no cualquier objetivo o cualquier capricho. Bien, en este tercer paso tenemos que comentar el método SMART, su extensión, el método SMARTER y el DAFO. Los decimos así brevemente. Método SMART, que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, son herramientas, digamos, para concretar objetivos. Bajar esos objetivos que tenemos en mente, bajarlos a tierra para que sean más evidentes y más realistas y se adapten mejor al día a día. Bien, método SMART. Las letras de SMART en inglés son las siglas traducido al castellano, de que los objetivos tienen que ser específicos, lo más concretos posibles, medibles, es decir, que tengan indicadores de que nos vamos acercando hacia el objetivo, se puedan medir de alguna manera, alcanzables, es decir, que puedan ser realistas, relevantes, digamos, que estén, digamos, relacionados con tu misión y visión a nivel personal o con la misión y visión a nivel laboral, a nivel de empresa. Y con una fecha límite, es decir, los objetivos le tenemos que dar algún tipo de fecha de caducidad para que nos alargue eternamente. Bien, aquí vemos que cómo podemos estructurar un poquito más, afianzar más esos objetivos, pero todavía no hay aquí como mucha emoción, mucha espiritualidad, ¿no? Salvo la parte de relevante, ¿no? Que esté, digamos, un poco relacionados con la misión y visión, pero lo demás es un poco como muy matemático. Bien, su extensión, el método SMARTER, le añade 2 letras más, la E y la R. Es decir, la E sería de que el objetivo, meta o sueño que quieres conseguir tiene que ser ecológico, es decir, tiene que ser sostenible con el medio ambiente, con el entorno. Y la R, que sería que, evidentemente, cada objetivo, cada meta, cada sueño que quieras conseguir tiene que tener algún tipo de recompensa. Quizás aquí seguimos un poco, aparte de lo ecológico, con la recompensa seguimos un poco en lo material. Y luego estaría otra herramienta de desarrollo personal que sería, para completar objetivos, el DAFO, que son, digamos, las iniciales de AFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, nosotros concretamos un objetivo, lo ponemos encima de la mesa o se lo planteamos al mundo, pero luego estamos nosotros y está el mundo. Nosotros tenemos unas debilidades y unas fortalezas. La D de debilidades y la F de fortalezas. Y el entorno nos propone, entre comillas, tanto amenazas como oportunidades, que sería la A del DAFO, la A de amenazas y la O de oportunidades. Entonces tenemos que trabajar también eso. Concretamos los objetivos con el método SMARTER y trabajamos también el DAFO. Nos trabajamos a nosotros y trabajamos el entorno. Bien, y ahora vamos con el cuarto paso, que es una serie de preguntas para ver si realmente hemos concretado ese objetivo y realmente vamos a pasar con un filtro de preguntas para saber si realmente ese objetivo es realmente, como se dice esa palabra, auténtico. Que ese objetivo, esa meta, ese sueño realmente va con nosotros. Y vamos a hacer una serie de preguntas para ver, porque a lo mejor hemos concretado el objetivo, pensamos que va con nosotros y
a través de este filtro que vamos a hacer con estas preguntas, resulta que dice, pues no era para tanto o era un mero capricho. Bien, primera pregunta para ir digamos, de alguna manera, desmaterializando el objetivo, la meta o el sueño. Digamos, ese objetivo le quitamos el objeto material, ¿vale? Para quedarnos con lo espiritual. Primero, ¿qué entendemos por conseguir un sueño? ¿Tú qué entiendes por conseguir un sueño, un objetivo, una meta? Segunda pregunta, ¿qué valores simbolizan esa meta? Ese objetivo, esa meta, ese sueño que te has planteado, que has intentado concretar, ¿qué valores simbolizan? Muy importante para que nos demos cuenta, seamos conscientes de qué valores representan eso que queremos conseguir, para nosotros y para el mundo. Tercera pregunta, ¿qué necesidades satisface esta meta? ¿Qué necesidades en este caso? De acuerdo a nuestras creencias, a lo que creemos, que estas creencias pueden ser poderosas o limitantes, de acuerdo a esas creencias, ¿qué necesidades creemos que satisface ese objetivo? Cuarta pregunta, ¿de qué manera esta meta u objetivo forma parte de mi desarrollo global? ¿Cómo puedo encajar yo ese objetivo en mi desarrollo global? Es algo, nos damos cuenta de que puede ser algo aislado, lo podemos encajar en nuestro desarrollo a lo largo del tiempo. Quinta pregunta, en estos momentos de mi vida, en estos momentos de vuestra vida, ¿qué sentido, una pregunta muy interesante, qué sentido tiene plantearte esa meta? Actualmente, con tu edad y allí donde estés, ¿qué sentido tiene plantearte ese objetivo, ese sueño o esa meta? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Si tiene sentido, valga la redundancia, ¿en qué sentido? Bien, sexta pregunta, ¿qué beneficios, y aquí no hablamos de beneficios materiales, sino qué beneficios psicológicos, emocionales y espirituales me aportará, nos puede aportar la consecución de esa meta? ¿Qué beneficios ya nos vamos al nivel psicológico, al nivel espiritual, nos puede aportar la consecución de esa meta que nos habíamos propuesto? Séptima pregunta, ¿qué obstáculos pueden impedirme conseguir mi propósito? Aquí obstáculos lo veremos en el sentido de qué actitudes mías, que pueden ser obstáculos o me pueden bloquear, qué actitudes de otras personas pueden impedirme conseguir mi propósito. Estamos hablando ya a nivel psicológico espiritual. Mis actitudes que me pueden bloquear, las actitudes de los demás que nos pueden bloquear. Octava pregunta. ¿Cuáles son los riesgos que comporta esta meta para mí? Porque habíamos dicho que queremos conseguir el objetivo, sueño o meta, pero puede implicar ciertos riesgos. Vamos a detectar cuáles pueden ser los riesgos que comporta esa meta para mí. ¿Y en qué sentido? No en el riesgo material, físico, sino en el sentido de qué riesgo de coherencia, de perder coherencia y de perder autenticidad, de alejarnos de ser personas íntegras, puede comportar esa meta. Conseguir esa meta nos aleja de ser coherentes, auténticos y por lo tanto personas íntegras. Y una última pregunta que es, ¿qué puedo hacer para conseguir esta meta más rápida y fácilmente? ¿Qué puedo hacer para conseguir esta meta más rápida y más rápido y fácilmente? Pero aquí no lo vamos a plantear en términos pues de estrés, de rapidez, sino en términos de más rápida y fácilmente, en términos de si estamos en la ergonomía o estamos en la, vamos a inventarnos otra palabra, en la egonomía. Es decir, ¿cómo puedo conseguir yo esa meta, sueño u objetivo más rápido y fácilmente? No desde la egonomía, que sería como la imposición del yo, la exageración del yo, sino desde la ergonomía. Y bueno, vamos a definir un poquito estos dos términos. Economía es una palabra que me he inventado para que, digamos, se aparezca a ergonomía. Pero bueno,
atendiendo a que ergonomía viene del griego ergon, que es trabajo u obra, y nomía, que es ley o regla, pues podemos decir que egonomía sería del latín yo, ego viene del latín yo, que significa yo, pues sería la ley del yo, ¿no? Pues ante esa ley del yo, esa imposición del yo, solo yo, pues ergonomía para conseguir nuestros objetivos más rápida y fácilmente. ¿Qué entendemos por ergonomía? ¿Cómo la definimos? Pues según la RAE, estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente para, digamos, una mayor comodidad y eficacia. Bien, también aquí podemos, digamos, confundir, dicho esto, tanto el ego, pues se dice mucho de quitarse del ego, como de la ergonomía, que la ergonomía va como que tira más a que seamos personas robóticas, robots, sobre todo en la empresa, o, por el tema de, digamos, hacer las cosas más rápido para producir más, ¿no? Bien, pues vamos a hacer esa aclaración. El ego es sano siempre que no se tenga demasiado ego, que no haya una imposición de siempre yo, pero el ego es parte de nosotros como es el miedo, como decíamos antes. Simplemente hay que gestionarlo bien. Y en el caso de la ergonomía lo vamos a ver como, aparte de lo que hemos dicho, de esa definición de que se adapten las máquinas y muebles y utensilios a nosotros, esa herramienta, esas herramientas, pero no nos convirtamos en robots, sino también lo vamos a ver esa ergonomía como optimizar el bienestar humano. No solo el rendimiento del sistema, sino también optimizar nuestro bienestar. Al fin y al cabo, la ergonomía, estamos rodeados de ergonomía, hacer las cosas fáciles no tiene por qué implicar que seamos robots. Bien, pues dicho esto, vamos a ver cómo, con definiciones de la inteligencia artificial que me han salido, pues algunas diferencias entre, por ejemplo, ego y soberbia, ego y narcisismo, y ego y orgullo. Bien, antes, según la inteligencia artificial, podemos definir ego, en psicología, especialmente en el psicoanálisis de Sigmund Freud. Ego se refiere a la instancia psíquica que se reconoce como yo, que controla la motilidad, que la motilidad es la capacidad para moverse, capacidad para realizar movimientos complejos y coordinados, pues ese yo controla la motilidad y media, digamos, hace de árbitro entre los instintos del ello, los ideales del superyo y la realidad exterior. Digamos que el ego, en términos psicoanalíticos, pues sería el árbitro, ¿no?, que media entre el ello, que son los instintos, las pasiones, y el superyo, que estaría más relacionado con las normas sociales, la moral y la ética. Bien, también el ego puede referirse a un exceso de autoestima o a una forma de valoración personal en exceso. Esto lo decía la inteligencia artificial, y según la inteligencia artificial vamos a ver diferencias, como decíamos, entre ego y soberbia, ego y narcisismo, y ego y orgullo. Bien, diferencia del ego con la soberbia. El ego es la percepción que una persona tiene de sí misma, mientras que la soberbia se refiere a la actitud de creerse superior a los demás. Por su parte, la diferencia entre ego y narcisismo es la siguiente según la inteligencia artificial. Ego es una parte fundamental de la personalidad que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos y tener confianza. Por su parte, el narcisismo es un trastorno de personalidad caracterizado por una gran autoimportancia, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Y según la inteligencia artificial, la diferencia entre ego y orgullo es la siguiente. Ego se refiere a una parte de la personalidad que nos permite reconocernos a nosotros mismos y a nuestra propia identidad. Y por su parte, el orgullo sería una emoción específica que surge en respuesta a logros o situaciones particulares. Pues ahí quedan esas diferencias del ego con la soberbia, con el narcisismo, con el orgullo, y hemos comentado pues esos pasos para pasar de pensar en positivo, de crear la semilla de pensar en positivo en nuestra mente,
a darnos cuenta y sentir que estamos concretando objetivos realmente auténticos, realmente que van en coherencia con una persona íntegra. Que eso es lo que nos va a hacer producir menos cortocircuitos en nuestra vida y alcanzar mejor nuestro éxito personal. Bien, amigos y amigas, compañeros y compañeras de viaje, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.